Le estaba empezando a doler la cabeza y optó por tararear una canción que había sonado poco antes de cerrar la tienda en Radio Galega Música. No tenía ni idea de quién la cantaba ni su título. En esa emisora daban paso a la música sin introducir el nombre del cantante ni la canción, pero decía el estribillo: «Buen día para toda la gente». Para toda la gente. Pasé toda la noche en blanco. Tuve que levantarme e irme a escuchar a Sting en internet con los cascos para evitar ruidos a esas horas. Nadie puede acusarme de ser insolidario con el descanso de los demás. Mientras limpiaba la casa sin esmerarse demasiado, escuchando la banda sonora de la película American Graffiti, pues le apasionaba la música americana de los 50 y 60, Federico recordó su promesa de llamar a Andrés Lojo. A continuación cantaba con afectación: «Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta», apropiándose de estrofas de la canción que tanto había escuchado a su idolatrado Julio Iglesias. El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. Disfrutaron como tiernas criaturas cantando una de sus melodías favoritas mientras recorrían aquellas calles emblemáticas, porque se sentían libres como un pájaro, tal y como rezaba el título, Free as a Bird. Prefería escuchar a Mariah Carey o a Michael Jackson, si bien su preferida era Whitney Houston. En su hogar de Oviedo había una buena colección discográfica de sus ídolos. Sus padres le compraban todos los que les pedía. Una canción y un grupo sonaban constantemente en su tocadiscos: Zombie, The Cranberries.